el culo, porque no, o sea, todos trabajan para esta gentuza. Allá en Holanda ustedes tienen hospitales públicos, sí, sí. Cada vez están peores, pero bueno, sí, los tenemos. Ah, tienes que pagarte el seguro médico, pero, o sea, eso está subsidiado, está subsidiado. Y si eres pobre, pues apenas tienes que pagar nada. El calendario de vacunación es público o pago público. Bueno, vamos con otro tema. Kawazu, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Paraguay. Un capítulo oscuro en la historia de la CIA. ¿Qué fue el proyecto Artichoke lanzado hace 74 años? El proyecto Artichoke es solo un ejemplo de las operaciones inhumanas que Estados Unidos ha llevado a cabo contra pueblos de todo el mundo e incluso contra sus propios ciudadanos. Y uno de los instrumentos más útiles detrás de la retórica de libertad y democracia del imperio estadounidense fue la Agencia Central de Inteligencia, establecida el 18 de septiembre de 1947 como sucesora de la Oficina de Servicios Estratégicos OSS. Desde su creación, la CIA ha llevado a cabo innumerables operaciones inhumanas, asesinatos, golpes de Estado, narcotráfico, apoyo al terrorismo y conspiraciones. La lista de sus crímenes es interminable, pero entre los capítulos más oscuros e inhumanos de su historia se encuentran los infames experimentos de control mental, escribe Enkin Onkan. La Oficina de Inteligencia Científica, las llamadas divisiones científicas de la CIA utilizadas en realidad para estos experimentos son conocidas por sus escándalos. Estas actividades, siempre bajo el manto de la seguridad nacional y el secretismo, comenzaron con la rama científica de la Oficina de Informes y Estimaciones. El 31 de diciembre de 1948, apenas un año después de la fundación de la CIA, esta rama se fusionó con el Grupo de Energía Nuclear de la Oficina de Operaciones Especiales para formar la Oficina de Inteligencia Científica OSI. Naturalmente, estas unidades nunca persiguieron descubrimientos científicos ni ningún otro objetivo en beneficio de la humanidad. Su propósito principal era desarrollar técnicas especializadas de interrogatorio y convertir a individuos en instrumentos capaces de actuar contra su voluntad bajo las órdenes de la CIA. O sea, crear una especie de robots biológicos, ¿no? Entre 1949 y 1950 se creó un programa con el nombre en clave Bluebird para este propósito. Este pronto evolucionó a lo que se conocería como Artichoke. Los nombres en clave de la CIA a menudo guardaban poca relación con el propósito real de los proyectos, pero a menudo contenían sutiles alusiones. La transición de Bluebird, pájaro azul, símbolo de felicidad y esperanza en inglés, a Artichoke, alcachofa, una verdura de hojas densas, puede interpretarse como una metáfora del desprendimiento gradual de las capas del espíritu humano. El 20 de agosto de 1951 se lanzó oficialmente el proyecto Alcachofa. Posteriormente se convertiría en MK Ultra, el infame programa de lavado de cerebro que sigue siendo uno de los proyectos más siniestros de la CIA.
El objetivo principal del proyecto era comprobar si un ser humano podía ser obligado a actuar en contra de su propia voluntad, incluso contra su instinto de supervivencia, para servir a los intereses de la CIA. Un documento de la CIA formuló la misión con una claridad escalofriante. ¿Puede un individuo verse obligado a intentar asesinar a un líder político prominente contra su voluntad e incluso contra leyes fundamentales de la naturaleza como la autoconservación? ¿Eh? Bueno, ¿y qué les parece de que la CIA escribió esto después de que luego gente como Sirhan, que se supone que mataron a Robert Kennedy, todavía hoy no saben por qué lo hicieron y todo este rollo? Esta frase muestra cómo Estados Unidos trató la mente humana como nada más que una muestra de laboratorio. Los experimentos con sujetos de prueba incluyeron hipnosis, LSD, adicción y abstinencia a la morfina, aislamiento y electrochoques. Algunos de estos métodos incluso se probaron directamente en la propia CIA. El caso Frank Olson. En este punto debemos recordar el caso de Frank Olson, un científico estadounidense que trabajó en el campo de la guerra biológica y murió en circunstancias sospechosas. Durante la década de 1950, Olson estuvo destinado en Fort Detrick, una instalación del ejército de Estados Unidos, y estuvo profundamente involucrado en proyectos secretos de la CIA como Artichoke. En noviembre de 1953 a Olson le administraron LSD en secreto durante un retiro de la CIA en Maryland. Posteriormente sufrió graves problemas psicológicos y comenzó a cuestionar la moralidad de su investigación. Expresó su inquietud por los experimentos biológicos y químicos secretos de la CIA. Sus superiores, alarmados por el estado mental de Olson, decidieron rápidamente que representaba un riesgo. Porque le dieron el puto LSD en primer lugar. Tomás, ¿qué opinas de los audios de Milei y su corrupción anglo-sionista? No, es una conspiración y eso seguro que son los rusos y los chinos o no sé, no, algo así ha dicho Milei. Pues no, o sea, si los audios los han grabado legal o ilegalmente no lo sé, pero o sea, el contenido es real, real. Y bueno, igualmente este tipo yo no creo que dure más allá del, o sea, el 2020, 2027-28 son las nuevas elecciones, ¿no? Más allá de esas, de allí no dura. Entonces van a poner a un gobierno de centro izquierda y entonces pues la derecha va a decir que esos de izquierda pues que están robando, que cobran demasiados impuestos, que no sé qué, y luego pues volverá la derecha al poder y vuelta a empezar, ¿no? Parece que Argentina va con ciclos así, ¿no? O sea, en fin. El 24 de noviembre de 1953, Olson fue escoltado al Hotel Statler de Nueva York por el agente de la CIA Robert Lashbrook. En la madrugada del 28 de noviembre, Olson se cayó de la ventana de su habitación en el piso 13 y murió. La explicación oficial, suicidio. Qué casualidad. Años después, en 1975, el informe de la Comisión Rockefeller reveló que la Comisión Rockefeller, ¿no? O sea, la Comisión Rockefeller era una comisión de investigación que estaba allí, creo que está presidida por Nelson Rockefeller, que en aquella época era senador o vicepresidente o no sé qué rollo, ¿no? Y bueno, pues no sé, los Rockefeller siempre están metidos en toda esta clase de chanchullos, ¿no? Entonces no esperes que encuentren gran cosa, ¿no?
reveló que la CIA había realizado experimentos con LSD en humanos y que Olson fue identificado como una de las víctimas. La presión pública condujo a una nueva investigación. En la década de 1990, una autopsia independiente concluyó que Olson había sufrido un traumatismo cráneoencefálico por objeto contundente antes de su caída, lo que sugiere que pudo haber sido empujado. Más allá de las drogas, la guerra biológica. El proyecto Alcachofa fue mucho más allá del consumo de drogas. La CIA también investigó enfermedades como el dengue y experimentó con virus como posibles armas biológicas, no para matar, sino para incapacitar y discapacitar a las personas. La agencia centró sus experimentos inhumanos en los grupos más vulnerables dentro del sistema imperial: los pueblos débiles, los analfabetos, los refugiados, los prisioneros de guerra y los desertores. Otros informes revelaron ambiciones aún más siniestras: la creación de asesinos capaces de eliminar figuras políticas o incluso a los propios funcionarios estadounidenses, utilizando los métodos del programa. Este escalofriante hecho demostró que la maquinaria imperial estaba preparada para volverse contra sus propios ciudadanos si era necesario. Aunque gran parte del proyecto sigue siendo clasificado, la evidencia sugiere que estos experimentos se llevaron a cabo no solo en suelo estadounidense, sino también en Europa, Japón, el sudeste asiático y Filipinas, siendo los extranjeros los principales objetivos. Pues claro. Las poblaciones de los países bajo la hegemonía estadounidense fueron utilizadas como conejillos de indias para los laboratorios estadounidenses. El camino hacia MK-Ultra. Los resultados de Artichoke se utilizaron directamente en el posterior y mucho más infame programa MK-Ultra de la CIA, que comenzó en 1953. En 1977, el director de la CIA, Stansfield Turner, admitió ante un comité conjunto del Senado de Estados Unidos que el propósito del proyecto era estudiar el uso de agentes biológicos y químicos para modificar el comportamiento humano. El periodista estadounidense Stephen Kinzer, que investigó estos proyectos secretos de la CIA, documentó que la mescalina utilizada posteriormente por la CIA en sus experimentos fue probada por primera vez en humanos en campos de concentración nazis como Dachau. En 1900, claro, o sea, ellos después de la guerra tuvieron los archivos de los alemanes y, o sea, todas las investigaciones nazis las pudieron seguir ellos. Israel Yánez, bienvenidos, saludos, muchas gracias. En 1985, la Corte Suprema de Estados Unidos reveló que la CIA había financiado indirectamente a 162 proyectos secretos diferentes mediante contratos con universidades, fundaciones de investigación e instituciones similares. Estos proyectos involucraban al menos a 80 organizaciones y 185 investigadores, muchos de los cuales desconocían que trabajaban para la CIA. Un legado de inhumanidad. El proyecto Alcachofa es solo un ejemplo de las operaciones inhumanas que Estados Unidos ha llevado a cabo contra pueblos de todo el mundo, e incluso contra sus propios ciudadanos. Mientras los políticos estadounidenses en el extranjero predicaban la paz y la democracia, sus agencias de inteligencia se dedicaban a desarrollar tecnologías para esclavizar, controlar e incluso utilizar a personas como asesinos. Y bueno, eso es todo cosas que ocurrieron en los años 50, 60, 70. Y yo les aseguro que hoy en día estas cosas siguen ocurriendo. Ok. Propulsión de plasma rusa. Marte con energía nuclear en 30 días. O sea, si esto funciona, se podría llegar a Marte en 30 días, ¿no?